Y como decía Luquita, vamos a terminar este culto dando gracias a Dios. Amén. Lucas 17, del 11 al 19, dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre amado, bendito Rey, Señor, en esta hora, papá, te pido, Señor, que tú me ayudes, Padre, para hablar acerca de tu palabra, Señor, Espíritu Santo. Te pido que tú pongas palabras en mi boca. Yo no sé nada, por eso te necesito. Te pido que me ayudes, Señor, a hablar, Señor, acerca de esta palabra que siento que tú me diste, Señor amado, para tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire qué hermoso, ¿no? Pastor Mati, hace unos días atrás, hace como 2 semanas atrás, en un video que mandó, no sé si lo vieron, hablaba acerca de los 10 leprosos. Y hace rato que el Señor me venía hablando, ¿no?, de esto, de la gratitud, amén, la importancia de ser agradecido. Mire, acá la palabra en Lucas 17:11 nos dice y nos habla, ¿no?, de 10 leprosos que clamaban a Dios y le pedían misericordia, ¿no? Le pedían que Jesús los pueda sanar, que los limpie, ¿no? Obviamente Jesús vio la fe de ellos, ¿no? Porque dice, cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Él les dio una orden a estos 10 leprosos, ¿sí? Le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Obviamente ellos fueron obedientes y mientras iban camino a los sacerdotes, dice que fueron limpiados. Pero el verso 15 en adelante dice algo muy importante, ¿no? Que dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno solo. ¿Cuántos fueron sanados? 10. Uno solo se volvió a glorificar a Dios. Uno solo se postró en tierra a los pies de Cristo. Uno solo le dio gracias. Y dice la palabra en el verso 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde estaban los 9? Dice, entonces le dice: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Entonces le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire qué importante, ¿no? Dice que él se postró, dio gracias. Entonces, al ver Jesús, la gratitud que tenía este hombre en su corazón a causa del milagro que Dios había hecho en su vida, no solo fue sanado, sino que por él volverse a Jesús y agradecer, alcanzó la salvación. Y esto es importante porque muchas veces Dios en nuestras vidas ha hecho muchos milagros, ¿amén? En cuanto a la vida de cada uno, Dios ha hecho milagros. Yo creo que en todo tenemos un testimonio importante que contar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿amén? Y mire, dice que solo uno se volvió y le dio gracias a Dios, y solo ese alcanzó salvación. ¿Sabe por qué? A causa de la gratitud que había en su corazón. Yo pienso que los otros 9 que el Señor sanó también estaban agradecidos, ¿no? También estaban agradecidos, pero solo uno se volvió a Jesús y le expresó su gratitud. Y acá voy a lo que decía Pastor Mati en el video que mandó al grupo, que no es lo mismo estar agradecido como los 9 leprosos que el Señor sanó, a ser agradecido, como los 10 leprosos que el Señor sanó, que estaban agradecidos de su corazón, a ser agradecido como este solo hombre, que ya no le digo leproso porque el Señor lo sanó,
como este hombre que se volvió y dio gracias. Amén. Eso es ser agradecido. Él accionó la gratitud que había en su corazón. Mira, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo estar agradecido que ser agradecido. Este hombre expresó su gratitud cuando, en el momento que fue a Jesús, adoró, dice que se postró, se humilló delante de Dios, dio gracias y él tuvo una respuesta a su gratitud, que fue que Jesús le entregó salvación. O sea que recibió el doble de bendición que los otros que estaban agradecidos, pero que se fueron para otro lado, ¿no? Y fue doblemente bendecido, ¿no? A 10 limpió, pero a uno solo salvó. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Los otros 9 seguro estaban agradecidos, ¿no? Pero no expresaron la gratitud. Y es importante que nosotros seamos agradecidos. Colosenses 3, del 14 al 16. Cuando lo tengan me dicen amén y lo leemos. Colosenses 3, 14 y 15. Bueno, dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miren lo que dice esto la palabra: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice la palabra. No nos dice que estemos agradecidos. Amén. Importante esto, nos dice sed agradecidos. Seamos agradecidos, ¿no? No dice que estemos, sino que seamos. ¿Cómo lo somos? Cuando accionamos esa gratitud, cuando volvemos a Cristo, cuando le glorificamos, cuando le damos gracias. ¿Cuántos han recibido un milagro y se han olvidado? A veces nos pasa, ¿no? Hay que admitir que nos olvidamos y por ahí nos hemos descarriado. A mí me ha pasado, no, hace mucho no me pasa, gloria a Dios. Pero cuando era joven, Dios hizo muchas cosas en mi vida, amén. Y uno se olvida rápido cuando es joven y se aparta, ¿no? Y eso es ser desagradecido, mi hermano, porque nos olvidamos de todo lo que Dios hizo en nosotros. Pero acá el Señor nos dice, sean agradecidos. El hecho de que usted hoy esté aquí, un domingo, el último del año, que están con todos los preparativos de la fiesta del fin de año y todo, es para Dios, creo yo, una gratitud de parte de ustedes. ¿Cuánto vienen a agradecer a Dios? Hay mucho que agradecerle al Señor, ¿no? El hecho de que usted esté aquí entregándole su tiempo, su adoración y dándole gracias a Dios, yo estoy segura que Dios va a abrir la puerta de los cielos, amén, a causa de su gratitud. Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué importante. Con acción de gracias. Ser agradecido. Darle gracias a Dios. No basta estar agradecido. Hay que ser agradecido. Y cuando nosotros actuamos con gratitud, accionamos la gratitud que hay en nuestro corazón y adoramos a Dios, eso es una demostración de fe que trae paz a nuestro corazón. Por eso dice, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, aún en los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles es cuando más paz de Dios necesitamos, ¿no? Porque a veces vienen las luchas, las pruebas, las aflicciones,
y nos roban la paz del corazón. Pero cuando nosotros somos agradecidos, a pesar de lo que estemos pasando, dice la palabra que cuando somos agradecidos vamos a Dios, la paz de Dios guardará nuestros corazones. Esdras 3, 10 y 11, mire lo que dice. Esdras 3, 10 y 11. Vamos a leer hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Mire qué importante, ellos expresaban su gratitud, dice la palabra, los sacerdotes, los levitas. ¿Por qué? Porque recién estaban armando los cimientos del nuevo templo. No daban gracias y alababan a Dios porque el templo estaba terminado. Recién empezaban a poner los cimientos, mas ellos estaban agradecidos, amén. Y de tal forma que dice que el llanto de alegría y sus gritos de alegría que dice acá, dice lloraban en altavoz. Imagínense lo que lloraba en altavoz. Como a mi hija ahí cuando se pega unos gritos ahí que le digo, bájale el altavoz, Lloraban en altavoz, dice, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Entonces, ellos expresaban su gratitud de esa forma. Y dice que muchos los escuchaban. Así que si los vecinos nos escuchan gritar los domingos en la mañana y los jueves acá, es porque estamos agradecidos, ¿no? Gloria a Dios. Pero miren qué importante. Ellos daban gracias a Dios, recién estaban poniendo los cimientos del templo, ¿no? No daban gracias por un templo terminado. Daban gracias antes de que el templo esté terminado, ¿no? Y su gratitud y adoración era tan grande que se escuchaba a lo lejos, ¿no? Y tenemos muchos motivos nosotros para darle gracias a Dios, ¿o no? Y por ahí estamos acá en el culto así, calladitos, no gritamos, no decimos nada. ¿Por qué, mi hermano? Demuestre la gratitud hacia Dios. Mire lo que dice. Salmo 100, lo vamos a leer, yo siempre lo leo cuando me toca ministrar porque me encanta. Salmo 100. Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Importante el número 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo dice que tenemos que entrar a la casa del Señor o a su presencia? Con acción de gracia. No dice que estando agradecido, no. Siendo agradecido, con acción de gracia, dice la palabra. Así nosotros tenemos que entrar por sus puertas, dice. Con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Mire qué importante. Dice, nos da la oportunidad de servirle, ¿cómo no vamos a venir agradecidos? Nos da la oportunidad de estar aquí en su casa, de adorarle, ¿cómo no vamos a venir agradecidos, no?
Tenemos muchos motivos para estar agradecidos y como dice el verso 4, entrar por su puerta con acción de gracia. La primera, que Jesucristo murió por cada uno de nosotros en la cruz y nos entregó salvación. Amén. Nos limpió con su sangre, nos llamó su hijo. Mire qué importante todo lo que hizo. Nos salvó, nos rescató. Ahí Luquita decía ahí cuando ministraba con la primera alabanza, ¿qué hubiera sido de nosotros si Jesucristo no nos hubiera ahí encontrado y alcanzado con su amor? ¿Dónde estaríamos? Yo creo que yo sería un desastre, hermano. Y creo que usted también. Porque sin Cristo, nada somos. Mire si no tenemos motivo para agradecer. Vamos más profundo. Nos dio una familia, un hogar, un esposo, hijos hermosos, ¿no? Suegra buena, porque mi suegra es buena. ¿Dónde está? ¿Anda por ahí? Mi suegra es buena, no me tocó una suegra mala. Veo que por ahí cuentan que las suegras son malas. No, yo estoy bendecida, me tocó una buena. Gloria a Dios, que parece mi mamá. Entonces hay muchos motivos, ¿no? Para entrar a la presencia de Dios y darle gracias. Hay muchos motivos para ir en la oración, en la intimidad con Dios en nuestra casa, en nuestra habitación y darle gracias. Amén. ¿Por qué con acción de gracia? Porque ser agradecido nos beneficia, ¿no? Porque Dios bendice a aquel que es agradecido. Amén. Dios bendice doblemente a aquel que es agradecido. Por eso el leproso recibió sanidad y salvación. Dice, la gratitud te abre las puertas de los cielos. Amén. Y alimenta la gracia y el favor que Dios nos da. Amén. Y Dios nos pide en todo momento que nosotros seamos agradecidos. Amén. Y es fácil darle gracias a Dios cuando todo está bien, ¿o no? Es fácil cuando todas las cosas nos van bien, cuando el trabajo está bien, darle gracias a Dios. Pero es hermoso poder darle gracias a Dios cuando todas las cosas están mal. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Y yo quiero compartirle esta palabra, que se la lleve hasta su casa. Luquita también la compartió ahí mientras ministraba. Esta palabra yo me acuerdo que marcó en mi vida un antes y un después, y yo quiero compartirla con usted para que su fe hoy se active como se activó en mi vida un día. 1 Tesalonicenses 5:16 al 18 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, a pesar de las situaciones que nos toque vivir. Orad sin cesar, orar en todo tiempo, nos dice la palabra. Y dad gracias en todo. Mire, Pablo en esta carta nos dice que nosotros debemos dar gracias en todo. No por todo, porque ¿quién va a dar gracias por la escasez, por los problemas? No, pero en todo dice que nosotros debemos dar gracias. Amén. Dice, cuando nosotros damos gracias en medio de las luchas, los problemas, las aflicciones, dice, yo lo anoté por acá, cuando nosotros damos gracias en medio de todas ellas, eso es fe. ¿Qué queremos decirle a Dios con nuestra gratitud cuando nosotros empezamos a darle gracias a Dios? Es decirle, Señor, no importa lo que yo esté pasando, yo confío en vos. Mire, yo siempre cuento esto porque, como le decía, esta palabra marcó en mi vida un antes y un después y no me lo olvidé nunca más. Me puedo olvidar un montón de versículos, pero este no. Y el Señor siempre me lo recuerda. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando estábamos en la otra iglesia, que en la casa de la hermana Dominga, que estábamos con Pastor Mati, que éramos re poquitos nosotros, me acuerdo en ese tiempo. Y con mi esposo hacía muchos años que yo estábamos buscando, ¿no? Quedarme embarazada y no había forma. No había forma. Entonces hacía poco que nos empezábamos a congregar con Pastores Mati y Euge. Y Pastor Matías dio esta palabra, obviamente con muchos versículos más, que no los recuerdo, pero este sí. Y él decía que debíamos dar gracias aún por lo que no teníamos. Entonces yo ese día me levanté en fe y recuerdo que puse mi mano en mi vientre y empecé a darle gracias a Dios por mi hijo, por mi varoncito. Y yo oraba, daba gracias. Y no solo que di gracias, sino que le creí a Dios con todo mi corazón y empecé a cuidarme por fe como si estuviera embarazada. No lo estaba, pero accioné,
mi fe también y la gratitud. Y todo el tiempo le daba gracias a Dios, gracias a Dios, gracias por mi hijo. Y por ahí se andaba portando mal. A los 2 meses nos enteramos que estaba embarazada. Y eso hizo como un clic ahí en mi cabeza y empecé a decir, tengo que ser más agradecida. Amén. Porque eso me abrió la puerta de los cielos y eso marcó un antes y un después en mi vida. Amén. Y Dios respondió, miren. Y eso es fe. ¿Qué dice que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros damos gracias a Dios en medio de los problemas, de la enfermedad, las luchas, y confiamos en Él, que Él va a tomar el control y que Él nos va a dar la victoria, nos va a dar la salida, eso es fe, mi hermano. Tenemos la certeza, la convicción. Hay paz en nuestro corazón, como decía ahí la palabra en unos versículos más atrás. Hay paz en nuestro corazón. Y capaz que el mundo se está derrumbando, pero nosotros tenemos esa paz que nadie va a comprender, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Dice, cuando damos gracias, reconocemos que Dios es lo más importante y que Él está por encima de cualquier situación. Amén. Pero hay algo que nosotros tenemos muy marcado que tiene que salir de nuestra vida, ¿no? Que es la queja. Y la queja es lo opuesto a la gratitud. Amén. La queja alarga el proceso. Yo compartí un devocional hace unos días acerca de esto, ¿no? Y quiero compartirlo con usted también. Que dice que el pueblo de Egipto debía estar 40 días antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero su falta de gratitud, la queja, el temor, la murmuración, dice, a causa de todas esas cosas que hubo en el pueblo de Egipto, dicen las personas, lo que eran 40 días de proceso se convirtió en 40 años. Mire qué importante que no nos quejemos, que no murmuremos, porque la murmuración también hizo que se alargara el tiempo de los que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. El miedo, la queja, la ingratitud alargan los procesos. Entonces, cuando usted esté pasando un proceso difícil, ¿qué tiene que hacer? Dar gracias. Porque, Señor, yo sé que vos vas a tomar el control. Amén. La gratitud activa nuestra fe y la voluntad de Dios. Y hay puertas que se abren cuando nosotros honramos a Dios y le agradecemos. Como le pasó al leproso, al ex leproso, encontró salvación. Dice, porque cuando decimos gracias Señor, aunque me duele, gracias Señor, aunque no veo salida, aunque no entiendo, te doy gracias, estamos declarando que nuestra fe no depende de lo que veo, sino de quién es Dios verdaderamente en mi vida. Amén. Y eso me pasó hace un tiempo, muchos saben, muchos no, que con Eli estuvimos todos estos años en médicos, psicólogos, un montón de cosas, y nos decían, tiene esto, no lo tiene aquello, tiene el otro, hasta que nos dieron un diagnóstico, ¿no? De hombre, digo yo, porque el hombre puso un diagnóstico. Pero, ¿sabe? Y nos dijeron que él tiene síndrome de Asperger, le diagnosticaron a este niño. Eso quiere decir que es muy inteligente en algunas cosas, no tiene techo para aprender, y por eso es muy inquieto y cosas así. ¿Sabe qué? Al principio la noticia, ¿no? Me golpeó muy fuerte. Pero yo en el momento que recibí ese diagnóstico de hombre, digo yo, porque sé que es sano en el nombre de Jesús, lo primero que hice fue decirle gracias, Padre. Gracias, Señor. No entiendo, me dolía un montón mi hermano porque no entendía por qué, pero te doy gracias. Y sé que aún esto que dicen los hombres que Él tiene, vos vas a usarlo para bien y te vas a glorificar en Él. ¿Y sabe qué decía yo? Si es tan inteligente, Señor, que sea maestro de la palabra, que sea un predicador. ¿Saben? Porque esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Eso es decirle gracias a Dios, aunque no entendamos, aunque nos duela. Amén. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Cuántos tienen familiares que están perdidos? Nosotros lo tenemos en casa. Están perdidos, familia que no quiere saber nada con Dios, que están metidos en la droga. ¿Ah? ¿Y cuánto dan gracias a Dios por la vida de esa persona?
debemos darle gracias y accionar nuestra fe y declarar, gracias Señor, porque Él va a ser tu siervo. ¿Sabe? Por ahí nos enojamos y decimos, ay, porque nos pasan situaciones por ahí difíciles, ¿no? Con nuestra familia. Y, ay, Señor, y por ahí oramos malo, ¿no? Y le decimos a Dios, ¿te lo lleva o te lo mando? Y no, hermano, no es así como tenemos que orar. Dice la palabra que nosotros debemos dar gracias y bendecirlo. Y esa es la manera de llevar a las personas a los pies de Cristo, dándole gracias, declarando palabras de vida, de fe, en la vida de aquellos que están perdidos, de aquellas familias que no conocen al Señor, de aquellos que no quieren saber nada. Póngalo en acción en este tiempo. Empieza a orar, empieza a dar gracias por su familiar. Y ya va a ver cómo Dios va a empezar a obrar. Mire, Mateo 14:19. A ver si lo buscamos. No lo busqué, pero nos habla, ¿no?, de la multiplicación de los panes y los peces. Amén. Lo predicó Pastor Mati, lo predicó Pastora Euge. Y dice que Jesús agradeció en medio de la escasez. Cuando solo tenía 2 panes y 3 peces, ¿eran? 5 peces. Dice que Jesús le dijo, tráigame ese poquito que hay. Y dice que Él lo bendijo, dio gracias y se multiplicó eso y alimentaron a un montón de personas y encima que sobraron 12 cestas llenas. Primero que vino Jesús, antes de hacer el milagro de la multiplicación, ¿qué hizo? Dio gracias. Bendijo lo que tenía. Amén. ¿Y cuánto nos quejamos por ahí, por la casa, por esto, por lo otro? No, mi hermano, tiene que bendecir lo que usted tiene ahora. ¿Sabe? Yo siempre lo cuento, mi sueño es tener una casa grande con un montón de habitaciones, amén. Pero no la tengo una pequeña con 2 habitaciones nomás, pero todos los días le doy gracias a Dios por la casa que me dio. Y cada vez que tenemos la oportunidad de hermosearla y ponerla más bonita, lo hacemos. Cada vez que nos entra un dinerito extra, le metemos un poquito. Y sabemos que el día de mañana Dios nos va a dar nuestra casa grande como pedimos, lo declaro en el nombre de Jesús. Pero igual no me quedo a vivir ahí malo. No, le metemos y vamos adornando y hermoseando nuestra casita. Porque estamos agradecidos con lo que tenemos. Amén. Y eso es importante, ser agradecido en medio de la escasez, cuando no hay trabajo, cuando nos falta la mercadería en la casa. Sea agradecido y va a ver cómo Dios va a multiplicar. ¿Por qué? Porque la gratitud abre las puertas de lo sobrenatural. Amén. Lo que el hombre común con sus ojos ve, 2 panes y 5 peces, Dios lo convierte en millones para alimentar a un montón de personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser agradecidos y experimentar, a causa de nuestra gratitud, la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas, porque esto fue un milagro sobrenatural. Amén. Juan 11:41 dice, entonces, cuando quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué hizo Jesús antes de resucitar a Lázaro? Dio gracias. Mire, dice Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Amén. Él sabía que Jesús lo había oído aún antes de pedir el milagro. Imagínense. Y obviamente Dios respondió, pero Jesús agradeció antes de resucitar a Lázaro, ¿no? Jesús no agradeció por un milagro que estaba hecho. Dice, agradeció porque Él confiaba plenamente en el Padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si usted verdaderamente confía en el Padre que tenemos, hermoso, maravilloso, que un día nos encontró, nos rescató, que nos ama incondicionalmente,
usted va a recibir lo que usted necesite. Amén. El milagro que usted espera de parte de Dios, usted lo va a recibir. La gratitud mueve el cielo antes de ver el milagro, ¿no? Nos da acceso al trono de la gracia, activa nuestra fe y nos posiciona donde Dios puede manifestarse en nuestra vida y obrar. Y sabe que Dios me marcaba algo muy importante acerca de lo que leíamos al principio, Lucas 17:11, de los leprosos. A 10 sanó el Señor, solo uno se volvió a él. ¿Sabe? El leproso que el Señor sanó, el ex leproso, podría haberse ido con los otros 9 y mostrarle a su familia lo que Dios había hecho, el milagro que había hecho, pero el leproso ni siquiera fue a buscar a su familia. Él, al ver el milagro que hizo, corrió a los pies de Jesús y se postró. Capaz que podría haber dicho, voy mañana, o ya veo por dónde anda y le voy a dar las gracias después. ¿O no? Pero no, el leproso lo primero que hizo fue buscar a Jesús y alcanzó salvación. ¿Qué quiero decirle con esto? La palabra dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo os será añadido. Entonces cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios con gratitud y Él es lo primero en nuestras vidas, déjeme decirle que todo lo que usted necesita van a ser añadidas todas esas cosas, amén. ¿Cuándo? Cuando seamos agradecidos y busquemos de Dios, amén. Cuando le adoremos, cuando nos humillemos delante de Él y le decimos, te necesito, Señor, te doy gracias, Padre. Todo lo que nosotros necesitamos, todos son añadiduras. Busque primero al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Preocúpese por hacer lo que Dios le está pidiendo. Sea agradecido y va a alcanzar todas esas cosas que anhela en su corazón. Amén. Lo declaramos.